Bueno, según la antigua red social Twitter, que ahora es X, el día 12 de mayo, el títere que se encuentra ocupando la silla presidencial de nuestro país subió el siguiente post. Cuba no amenaza. Cuba es constantemente amenazada. En más de 6 décadas de revolución socialista, a 90 millas de Estados Unidos, jamás ha salido de ese territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país. En todo caso, y así está probado, documentado y hasta reconocido por organismos internacionales y agencias estadounidenses de administraciones anteriores, Cuba ha contribuido con Estados Unidos a preservar su seguridad en el enfrentamiento de delitos transnacionales de diversa índole. Contrario a cualquier amenaza hacia Estados Unidos, Cuba ha sido objeto de incontables acciones ofensivas fraguadas desde ese territorio en todos estos años de revolución que han dejado miles de cubanos heridos o muertos. Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias. Espero que las últimas consecuencias sean las de él y no las de nadie del pueblo, que si hasta ahora no han tenido el valor de protestar, de sonar un caldero, de poner un cartel, no me imagino que a esta última hora quieran ir a hacerse los guapos y vayan a tirarse contra los yanquis si los yanquis deciden finalmente intervenir en la isla. Continúa Díaz-Canel. Señalar a Cuba como amenaza es, en primer lugar, cínico por lo que prueba la historia y por lo que dicen los hechos ahora mismo. Cada día sale una nueva amenaza de Estados Unidos hacia Cuba. Señalar a Cuba como amenaza mientras se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía es tan incoherente y fantasioso que ni quienes promueven la tesis son capaces de sostenerla con argumentos sólidos. Este hombre habla una cantidad de mierda con seguridad. Contra Cuba no se decretan medidas coercitivas, Díaz-Canel. Las medidas coercitivas son contra la dictadura, para que acaben de largarse del país y dejen al pueblo cubano vivir en paz. Y por supuesto que la dictadura es incapaz de sostener mínimamente la economía. Los cubanos dentro de la isla se mueren de hambre. Y eso no es de ahora, no me voy a cansar de decirlo, eso no es de ahora, desde hace unos meses que se llevaron a Maduro y la situación del país empeoró. No, los cubanos se mueren de hambre dentro de la isla cárcel desde los años 90. Desde la caída del campo socialista. Porque Cuba nunca ha sido independiente, Cuba nunca ha sido un país con autodeterminación. Cuba siempre ha sido una garrapata prendida de alguien más. Desde su triunfo hasta los años 90, que cayó el campo socialista, estuvieron chupando y recibiendo recursos de la Unión Soviética. Luego de eso, sufrimos el periodo especial, que fue un periodo de grandísima crisis, de muchísima hambre, de apagones, de escasez y de todo. Pero luego en los 2000, cuando Chávez tomó el control de Venezuela, pues entonces Cuba pasó a ser una garrapata de Venezuela. Hubo un tiempo, un periodo, entre los años 90 y los 2010, por ahí, en que Cuba tuvo muy buenas relaciones con China, que todos los productos, todos los alimentos, todos los electrodomésticos, absolutamente todo que entraba a Cuba era de China. Pero China se cansó de dar cosas regaladas y cerró las puertas a esas posibilidades. Así que sí, Díaz-Canel, aunque no te guste, aunque estés ahí puesto a dedo, y aunque tu trabajo implique tener que mentir descaradamente cada vez que hables o que subas un post a las redes sociales, lamento informarte que la dictadura cubana es un estado fallido porque es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo, que de nuevo, en un mundo ideal, en un país libre y capitalista, el pueblo no necesita que su gobierno le supla ningún tipo de necesidad, porque de eso se encargan las empresas del propio pueblo, o sea, las empresas de los capitalistas. No es que vamos a continuar perpetuando la tonta idea de la propiedad social. No, no, la propiedad privada es importante. Y la falta de la misma es uno de los principales motivos por los que mi país hoy en día está en la absoluta ruina. Porque tú, al quitarle el derecho a tus propios ciudadanos de tener sus propios negocios y de con esos negocios abastecer y surtir al vecino, al cliente, al que compra, al que revende, pues le estás quitando la posibilidad al pueblo de autoabastecerse y de no depender de ti como gobierno. Y eso es fundamentalmente lo que hacen los gobiernos, los estados socialistas y comunistas. Convierten a sus pueblos en dependientes para ellos poder perpetuarse en el poder. Seguimos. Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestro pueblo y región. Cuba no amenaza, no desafía, pero tampoco teme. Bueno, lo único que tengo que agradecerle a Díaz-Canel es que con estas burradas que acaba de decir, acaba de darme el pie forzado para yo ir introduciendo evidencias de que no. Cuba como país, por supuesto, que no representa una amenaza para la seguridad norteamericana. El pueblo cubano, por supuesto, que no representa una amenaza para la seguridad norteamericana. Pero la dictadura Castro-Canel, sí. Y lo vamos a ver. Bueno, hace ya unas semanas, ya casi que un mes, estuve aquí berreando en contra de los idiotas útiles que fueron a Cuba a intentar blanquear al régimen, a intentar hacer propaganda pro el pueblo cubano, cuando en realidad ninguno de ellos en ningún momento salió a las calles de Cuba a hacer, como vimos en el video anterior, lo que hizo Nick Shirley, que fue entrevistarse directamente con personas del pueblo, personas completamente al azar.
No, esta gente del convoy Nuestra América, del convoy Deja Cuba Vivir, de la flotilla por Cuba, de Code Pink, ese grupito de sinvergüenzas fue a Cuba a hacer su recorrido turístico por la pobreza y por el paraíso de los comunistas. Este señor que les presento en pantalla se hace llamar Manolo de los Santos. Dice Internet que es un investigador y activista político que por más de 10 años ha trabajado en organización y solidaridad de programas de educación que reta al régimen de las sanciones ilegales de Estados Unidos y el bloqueo. O sea, en la mente perturbada de este señor, el régimen totalitario y dictatorial no es el que gobierna la isla de Cuba, sino que es el que mantiene las sanciones y el embargo contra la dictadura cubana. Viviendo fuera de Cuba durante muchos años, Manolo ha trabajado para construir una red internacional de movimientos y organizaciones y que en 2018 se convirtió en el fundador y director de People's Forum, o sea, el Fórum del Pueblo o de la gente, en la ciudad de Nueva York, un movimiento incubador de la clase social y comunidades para construir la unidad a través de líneas históricas de división en tanto nacional como internacional, y también colabora investigadores y con el Tricontinental Institute of Social Research. Sin embargo, ya yo sabía que esta persona tiene fuertes vínculos con la dictadura cubana y se codea con altos mandos de la misma. Lo que yo no sabía es que esta persona se dedica a organizar protestas en Estados Unidos en contra de la administración Trump y en pro de todo lo que sea contra los republicanos y contra el actual presidente de los Estados Unidos. También en el video de hoy voy a estar exponiendo situaciones clave que demuestran que no es el país, no es sus ciudadanos, Cuba en su nombre, en su totalidad, no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero la dictadura cubana sí que lo es. Como es costumbre, antes de comenzar, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que estaré subiendo a continuación. Sin más, ya comenzamos. Dios mío. ¿Sabes quién tendrían que mandar también para ahí? A Manolo de los Santos. Manolo de los Santos de People's Forum. Bueno, hay un videito que vincula directamente a Manolo, el amiguito de Cuba, el amiguito de Canel, el amiguito de este niño, el Tarrú, de los 5 espías, People's Forum. Bueno, pues hay un video de este joven y de las protestas organizadas por el grupo en el que Manolo es el presidente, People's Forum, que está organizando, está dando todo tipo de utensilios para las manifestaciones en Nueva York. Bandera, palos para la bandera, carteles, incluso hasta dinero. Ahora yo pregunto, estas son las manifestaciones que se están llevando a cabo en Nueva York en favor del comunista musulmán radical. Y esas manifestaciones son organizadas, implementadas, dirigidas por People's Forum, por el grupo que está directamente relacionado con La Habana. Y alguien me va a decir a mí que La Habana no es un peligro. Y alguien me va a decir a mí que lo que está ocurriendo con estos candidatos de la izquierda, que salen de la noche a la mañana, que tienen donantes de la noche a la mañana, que logran ganar primarias de la noche a la mañana, ¿me van a decir a mí que La Habana no tiene las manos metidas en eso? ¿De verdad? ¿Cómo es posible que People's Forum esté vinculado a todo lo que sea antiamericano? Un candidato en Nueva York, un gobierno, una dictadura a 90 millas, protestas en las universidades donde también son adoctrinados los jóvenes, donde también Cuba tiene profesores. Pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Vamos a seguir en Estados Unidos dándole el tratamiento a Cuba y a todo lo que está relacionado con Cuba como algo menor, algo intrascendente, algo que no importa, algo que no es peligroso? Yo creo que se están equivocando. Yo creo que siguen subestimando el verdadero peligro a 90 millas, con sus tentáculos activos dentro de Estados Unidos. Mira para acá este reporte que hace
este TikToker. I'm exposing one paid protester for every 100 followers I get. Now I have a massive update on David Chung, the general manager of the People's Forum who we exposed in the last video, and the man who tried to stop my interviews at the last protest. But first, let's expose his boss. So what is the People's Forum and how did they get powerful enough to meet with a congresswoman? First, we have to talk about this photo. On the very right is Manolo Santos. He's the executive director of the People's Forum. Now, I'm not sure if there's enough therapy in the world for Manolo because he said when we finally deal the final blow to destroy Israel, when the state of Israel is finally destroyed and erased from history, that will be the single most important blow we can give to destroying capitalism. Now, when you get your kids ready for school, he's protesting. When you go to work, he's getting arrested. When you go out to lunch, he's occupying Fox News. He has, without a doubt, one of the largest portfolios of a paid protester that I've ever seen. Now, who's funding the bales of these paid agitators? His name is Neville Roy Singham, a billionaire and self-described socialist. Singham and his wife Jody Evans, who is the co-founder of Code Pink, have given over $20 million to the People's Forum. Singham funneled the Este video que estamos viendo de Otaola es de hace 10 meses. Hace 10 meses atrás, cuando estaba la rebambaramba y el chuchuchú de que había salido candidato por Nueva York, Zoran Mandani. Que yo hice un video sobre él explicando que en sus propias palabras él reconocía que él era un socialista y un islamista. Y que todos sabemos que desgraciadamente salió electo y en estos momentos es alcalde de Nueva York. Una de las organizaciones que fue a Cuba con el convoy Dejen a Cuba Vivir fue The People's Forum, a donde pertenece este señor Manolo. Pero el jefe de Manolo, el que le paga a Manolo por hacer todas sus cosas, está casado con la fundadora de Code Pink, que fue otra de las organizaciones que fueron a darle su apoyo a la dictadura cubana hace un mes atrás. Eso significa que son todos lo mismo, están todos en el mismo caldero y removiendo la misma porquería. Este muchacho, que Otaola no menciona el nombre de él, el TikToker que hizo este reportaje, se llama Nate Friedman. Y es más conocido en YouTube y en Instagram. No es, o sea, es más bien un investigador independiente que expone el financiamiento detrás de protestas, identificando a individuos que reciben compensación. Exacto. Este chico, de quien Otaola tomó este reportaje, se llama Nate Friedman. Y él se dedica a exponer, a mostrar el rostro y a mostrar la actividad de no solo Manolo de los Santos, sino de otras personas que él ha encontrado en Estados Unidos, que se repiten constantemente su presencia en diferentes protestas por diferentes causas, en contra de Estados Unidos todas, pero ahí están. En cuanta cosa que sea en contra de las medidas del presidente Trump y en contra de las medidas del gobierno de los Estados Unidos, estas personas están, y son personas que él demuestra con documentos que reciben pago por sus actividades. Esta gente son de izquierda, pero no hacen las cosas por convicción. Las hacen porque les gusta el dinero. Di tú, un comunista y un socialista que odia el capitalismo, pero idolatra el dinero. Qué cosa tan rara, ¿eh? Algo casi nunca visto. money through the Goldman Sachs Philanthropy Fund, and after a while of keeping the source of the money a secret, the People's Forum eventually said, a few years ago we met Roy Singham, a Marxist comrade who sold his company and donated most of his wealth to nonprofits that focus on political education, culture, and internationalism. Now, Singham, the principal donor of the People's Forum, made his money by selling his IT consulting business to a private equity firm for $785 million. Now, Singham has praised Hugo Chavez, describing Venezuela under his rule as a phenomenally democratic place. He's also said that China is teaching the West that the world is better off with a dual system of both free market adjustments and long-term planning. So with that $20 million that Singham gives the People's Forum, they use it to host classes on Marxism. They essentially serve as a protest incubator for other nonprofits. In April 2024, more than 100 activists from ongoing anti-Israel protests on Columbia University's campus met with members of the People's Forum in their Manhattan office just hours before protesters occupied Columbia's Hamilton Hall. So Singham, along with... O sea, que este tal Singham es un socialista declarado, admirador de Chávez, admirador de la dictadura comunista y socialista de China, y se ha dedicado a, con su dinero, financiar todos estos lavados de cerebro que le están ocurriendo a los chicos a las universidades de Estados Unidos, a través de organizaciones que supuestamente son non-profit, o sea, que son organizaciones sin ánimo de lucro, pero que se están lucrando con todas esas ideologías. ¿Usted me cree si yo le digo que lo único que separa a una estudiante universitaria de irse a Irán y convertirse en una terrorista es una visita a Cuba? ¿Usted no me cree? Quédese en este video, que este es otro de los ejemplos de por qué Cuba es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Quédese, que este es otro de los ejemplos que he encontrado de por qué Cuba es un peligro, no solo para la seguridad de los Estados Unidos, no solo para la seguridad del gobierno norteamericano, sino para la seguridad de sus propios ciudadanos. Soros is one of the biggest funders of anti-America protests. Now, after we exposed David Chung, I got a flurry of videos from you guys showing David hard at work. One of them showing just how calculated these protests are, as David is putting all the signs and speakers into a car. Then one of him getting arrested, and make no mistake, your tax dollars were spent and continue to be spent on David Chung's lawlessness. Amiguito de Venezuela, amiguito de todos los enemigos de Estados Unidos. Venezuela acaba de votar en mayoría, unánimemente, en la asamblea mierdera esa que tienen, para abandonar la ONU, para irse de la ONU. Maduro ha dicho públicamente que están preparando junto a Irán. Primero dijeron que estaban haciendo con Irán unos drones que eran peligrosos y que eran, incluso le respondió a María Corina Machado, y no sabes lo otro que estamos preparando. Bueno, como no se quieren. Y después salieron un montón de TikTokers y de creadores de contenidos de izquierda a decir que Trump
y que su administración son unos dictadores y que ellos no tienen ningún derecho a llevarse preso a Maduro, y Maduro estaba amenazando con aliarse con Irán y que tenían drones, y que tenían armas, y que tenían esto y tenían lo otro. Señores, el pez muere por la boca. El pez muere por la boca. Si tú te la pasas amenazando constantemente a una persona poderosa, llega un momento en que esa persona, oye, se aburre, se cansa, se vira para ti y te destruye. Y eso fue lo que pasó con Maduro y luego con Irán. La gente no acaba de entender que los Estados Unidos de Norteamérica es la primera potencia mundial por un motivo. Ellos no se dejan amenazar, no se dejan amedrentar, y ellos no le pasan el paño tibio a los terroristas. Si usted amenaza a Estados Unidos, usted es una amenaza para ellos y le van a caer encima. Bueno, mira, en este video yo le estoy proporcionando al gobierno de los Estados Unidos evidencia de que Cuba es una amenaza y de que deberían meterle mano. En la vida ya salió a decir Maduro que están preparando una defensa antimisiles. O sea, Maduro está diciendo que ellos están preparando junto a Irán cohetes antimisiles en territorio venezolano. De esta gente es amiguita People's Forum. De esta gente es amiguito Manolo de los Santos. Pero que cuando nosotros empezamos a hablar de People's Forum, cuando nosotros empezamos a mostrarle a la gente quiénes eran estos rostros que dirigían esta organización, a nosotros nos decían, nosotros éramos unos locos, que esta gente que eran unos gringos, que esta gente eran otra cosa, que esta gente era como Pastores por la Paz, que era otro grupo de izquierda de mierda disfrazado de pastores de iglesia. Y hoy, hasta los que dan noticias, los americanos que hablan del despertar del pueblo americano, tienen que reconocer que la gente que hemos señalado desde hace mucho tiempo son los responsables del caos en Estados Unidos. Tan mal no estamos, chicos. Tan desconcentrado, tan descoordinado no estamos. Créeme que no. Bueno, pues Manolito, como ya sabemos, formó parte de uno de los convoys que fue a La Habana a dar su apoyo, supuestamente, al pueblo cubano, pero en ningún momento lo vimos con el pueblo cubano. Todo el tiempo fue juntándose con la dictadura y los altos cargos y mandos de la misma y haciendo lo que mejor hacen los izquierdistas. Miren cómo reciben en Cuba y cómo se reúnen en Cuba agitadores políticos, propagandistas políticos, gente que recibe dinero por protestar y gente que organiza y moviliza a jóvenes universitarios que quizás estén haciendo esta tontería por ignorancia, por desconocimiento o tal vez por, mira, descaro e interés, porque como mismo a este señor de People's Forum le paga un millonario chino que odia Estados Unidos, odia el capitalismo y desea destruir a Occidente. Puede que a estos muchachos universitarios también se les esté pagando para que hagan estos pequeños actos de estupidez. De lo que significa crear una verdadera alternativa ante los horrores del capitalismo y el imperialismo. Gracias, Cuba, por enseñarnos a luchar, a confiar en nuestros propios esfuerzos por querer cambiar el mundo. Hoy en día hay un peligro que recorre todo el planeta, una amenaza inusual y extraordinaria. Y esa amenaza, ese peligro, tiene un nombre y un apellido. Se llama los Estados Unidos. Esa amenaza se ensaña contra el pueblo cubano. A este señor lo denunció públicamente este chico que están viendo en pantalla en su Instagram por ser un agitador violento encargado de organizar muchísimas de las protestas que mantuvieron revuelto a Estados Unidos por semanas el año pasado. Las protestas contra ICE, las protestas de No Kings, todas las protestas, por las causas que sea, este señor y su gentuza, a las que le pagan por protestar, están involucrados en ellas. Es por eso que esta misma gente que grita Free Palestine, a meses de que el conflicto en Palestina está tranquilo, porque se llegó a un acuerdo de paz y los israelitas ahora están en un asunto con los iraníes, pues ahora esta gente es la que cambia de bandera y es la que en su momento defendía al grupo terrorista Hamas contra el derecho legítimo del Estado de Israel a existir. Luego de eso, protestaron por la captura de Maduro y exigían la liberación y devolución de Maduro a su país, porque ellos no saben que Maduro no es el presidente electo de Venezuela. Ellos no saben y no les interesa tampoco saber que Maduro es un dictador que se ha robado las elecciones y que ha reprimido violentamente al pueblo venezolano. Protestaron en las calles por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y defendieron a Jamenei. Incluso, de seguro, estuvieron presentes en una vigilia para lamentar la muerte del ayatolá de Irán, un señor que le prohíbe a las mujeres en ese país estar así como estoy yo ahora, con el cabello suelto, andar libremente por la calle, estudiar, trabajar, tener derechos básicos de un ser humano. Y ahora este señor, que desde hace tiempo atrás es
vocal y defensor de la dictadura cubana, está en Cuba recibiendo de los mejores maestros educación para manipular, para propagandear, para convertir en una bomba cualquier decisión que el presidente Trump tome con respecto a lo que sea. Aquí, señores, en esta parte de mi video, les demuestro por qué Cuba, el pueblo cubano no, la dictadura cubana es un peligro para la integridad y para la seguridad de los Estados Unidos. Como le prometí, que lo motivé para que se quedara conmigo, vamos a hablar del caso excepcional de la chica norteamericana que seguramente fue adoctrinada por alguna de estas organizaciones izquierdistas, socialistas y comunistas en una universidad de los Estados Unidos, hizo un viaje a Cuba y finalmente terminó convirtiéndose en una activista y en una vocera del régimen totalitario de Irán. Para este caso, le he pedido a mi amigo ChatGPT que me haga un resumen y vamos a escuchar lo que tiene que decir. La persona de la que hablas es probablemente Kala Walsh, una activista estadounidense de izquierda radical que se volvió muy polémica después de aparecer en Irán coreando Death to America, Muerte a América y Death to Israel, en un evento respaldado por medios estatales iraníes. ¿Quién es Kala Walsh? Kala Walsh es una activista nacida en Massachusetts, Estados Unidos. Cuando era adolescente, ganó notoriedad dentro de círculos progresistas estadounidenses por participar en campañas políticas del ala izquierda del Partido Demócrata, especialmente alrededor de la campaña del senador Ed Markey en 2020. Con el tiempo, se fue radicalizando políticamente y se acercó a movimientos antiimperialistas, pro-palestinos y socialistas revolucionarios. Diversos medios la describen como comunista o activista pro-Hamas. Su relación con Cuba. Según investigaciones y perfiles publicados en medios estadounidenses, Walsh viajó varias veces a Cuba a partir de 2022. Allí participó en visitas y actividades favorables al gobierno cubano y estableció vínculos con otros activistas de izquierda internacional. El artículo de The Boston Globe menciona que conoció a activistas antiimperialistas en Cuba, defendía públicamente al gobierno cubano y participó en movimientos contra el embargo estadounidense. También protestó en Estados Unidos contra políticos considerados anticubanos. Lo que pasó en Irán. En 2025 comenzaron a circular videos grabados en Irán donde Walsh aparecía, usando velo islámico, visitando instalaciones militares iraníes, posando frente a misiles y participando en actos organizados por medios estatales iraníes. En uno de esos eventos dijo, open quote, glory to the axis of resistance, close quote, y luego coreó en persa, open quote, death to America, death to Israel. Los videos se volvieron virales en redes sociales y fueron usados tanto por críticos conservadores en Estados Unidos como por propaganda iraní. ¿Qué significa Death to America en Irán? Close quote. El lema Death to America, Mark Bar Amrika, es un eslogan histórico de la República Islámica de Irán desde la Revolución de 1969. Oficialmente, líderes iraníes han dicho muchas veces que se refiere al gobierno y a las políticas estadounidenses, no literalmente a matar ciudadanos estadounidenses. Aún así, en Occidente suele interpretarse como una consigna extremadamente hostil y antiestadounidense. Reacción en Estados Unidos. La aparición de Walsh en Irán generó mucha controversia. Críticos la acusaron de apoyar gobiernos autoritarios y grupos extremistas. Figuras conservadoras la presentaron como ejemplo de radicalización política, y autoridades estadounidenses la interrogaron a su regreso al país, según ella misma contó en redes sociales. También se hizo viral porque antes había sido vista como una joven promesa del progresismo estadounidense. Otros detalles polémicos. The Boston Globe publicó un perfil muy extenso sobre su evolución política. El artículo menciona su paso de activista electoral demócrata a revolucionaria antiimperialista, sus vínculos con movimientos radicales, viajes a Cuba, Líbano e Irán, y su apoyo abierto al llamado Axis of Resistance, Irán, Hezbollah, grupos armados aliados, etc. Actualmente, según ese reportaje, habría pasado tiempo viviendo en Líbano. Bueno, pues ahí usted lo tiene. Ahí usted lo tiene. De ser adoctrinada o adoctrinado, un joven o una joven norteamericana, lo único que necesita para convertirse en vocera del régimen totalitario y teocrático de Irán es primero ser adoctrinado en la universidad y luego de eso hacer un pequeño viaje a la isla paraíso de los comunistas. ¿Por qué? Porque que nadie se engañe, señores. Nadie se engañe. La dictadura comunista es la que le ha enseñado a todas estas organizaciones no gubernamentales, a todas estas organizaciones de izquierda, a todas estas organizaciones socialistas y comunistas cómo hacer propaganda. Cómo tergiversar la verdad y convertir a los villanos en víctimas y viceversa. En el video que vemos de otra ola, este muchacho, Nate Freeman, se quedó loco con las declaraciones de Manolo de los Santos sobre el Estado de Israel, que había que destruir el Estado de Israel. Y en el momento en que se destruyera el Estado de Israel, pues entonces se destruiría el capitalismo. Ay, chicos, yo no sabía que el sistema capitalista era, ¿cómo se dice? Exclusivo del Estado de Israel. Yo no sabía que el único país en el mundo que su sistema económico es el capitalismo, es el Estado de Israel. Además, cuando él se refiere a destruir el Estado de Israel, se refiere a caerle a bombazo al país de Israel y desvivir absolutamente todos sus habitantes. ¿Eso a usted a qué le suena?
No nos dejemos engañar, existe una alianza maligna entre la izquierda marxista y el Islam, entre las dictaduras comunistas y socialistas y los países que viven en teocracias absolutas. ¿Por qué? Porque el objetivo que los une fundamentalmente es la destrucción del capitalismo, es la destrucción de Estados Unidos y sus aliados. También encontré por el Facebook que alguien quiso responderle a su manera al idiota del Sin Casa, exponiendo punto por punto los motivos por los que él entiende que la dictadura cubana realmente sí es un peligro, no solo para la seguridad de el gobierno norteamericano, sino también para la seguridad de cualquier país del mundo. Les invito a que se fijen en la imagen la cantidad de lugares en los que ha incidido nefastamente la dictadura cubana en sus 67 años de existencia. Dice, por ejemplo, que en Guatemala el conflicto fue apoyar guerrillas y frentes de izquierda en la década de los 60 a los 80 y la cantidad de muertos cubanos no es precisado. En Venezuela, el apoyo a las guerrillas en la década del 60 al 70 y la cantidad de desvividos cubanos no precisados. En Colombia, el apoyo a la FARC y al ELN en la década del 60 hasta la actualidad. En Ecuador, apoyo a grupos insurgentes en la década del 60 y el 80. En Perú, apoyo a grupos de izquierda en la década del 60 y del 80. En Bolivia, apoyo a guerrillas, presencia del Che Guevara del 66 al 67. Y 2 fallecidos, incluyendo el Che Guevara. En Nicaragua, apoyo al FSLN del 70 al 90. En Argelia, apoyo durante la Guerra de Independencia del 63 y en Guerra de las Arenas en el propio 63. En Guinea-Bissau, apoyo al PAIC y en la lucha por la independencia. No precisado la cantidad de fallecidos. En Sierra Leona, apoyo al gobierno en la década de los 70. En República del Congo, apoyo al gobierno popular en la década del 70. En Mozambique, apoyo a esa institución contra la otra institución en las décadas del 70 al 90. 1.606 cubanos fallecidos. O sea, nosotros los cubanos hemos puesto nuestros muertos también en todas estas acciones. En Angola, apoyo a esa institución contra la otra del 75 al 91. 2.000 y tantos muertos. En Siria, apoyo militar tras la guerra del Yom Kippur. De nuevo, apoyo a Siria, que es otro país que de vez en cuando se vuelve loco y se pone a mandarle bombas a Israel. En una de las guerras de Siria contra Israel, la dictadura cubana estuvo involucrada. En Siria no se sabe cuántos fallecidos murieron, los 123 fueron de Yemen del Sur. En Etiopía, guerra del orden contra Somalia, del 77 al 78, 1.000 y tantos muertos. O sea, muertos cubanos conocidos, más de 5.000. En 67 años que Cuba se ha dedicado a apoyar guerras y conflictos en países de los cuales seguro sacó alguna ganancia porque esa gente no hace nada de gratis. Además, a nosotros los cubanos no hay nadie que nos haga un cuento. América Latina completa está minada de candidatos y de partidos políticos de izquierda por culpa de Cuba. Porque Cuba, haciéndose la solidaria, haciéndose la buena, haciéndose la más humanitaria del mundo, se encargaba de enviar maestros primero. Maestros bien adoctrinados y bien comunistas, que la historia que le contaban a sus estudiantes, las anécdotas que le contaban de Cuba, era pintando el paraíso de los comunistas, que se está cayendo hoy en pedazos, como el mejor país del mundo. Es así como han sufrido países como Chile, países como Argentina, países como Venezuela, países como Brasil, países como El Salvador, países como Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sí, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno están completamente claros. No es el pueblo cubano quien amenaza la integridad no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier país del mundo. Es la dictadura Castro-Canel, la dictadura socialista o comunista que lleva más de 60 años oprimiendo mi país. Bueno, espero que les haya gustado este video y que hayan logrado comprender que realmente las acciones que está cometiendo el actual presidente de los Estados Unidos y su administración no son acciones arbitrarias, no son acciones pensadas con las patas, no son decisiones tomadas de último momento, son acciones que realmente son difíciles, son acciones que traerán sus consecuencias, son acciones en las que puede que personas inocentes
pierdan la vida, pero son acciones que son necesarias llevarlas a cabo, porque esta especie de matrimonio entre el marxismo, el comunismo y el socialismo con el Islam es peligroso. Es extremadamente peligroso porque son personas que lo que tienen en común es que odian al capitalismo, quieren ver destruido a Estados Unidos, son capaces de lavarle el cerebro a los propios estadounidenses para que griten muerte a América sin considerar que si América muere, ellos también, porque ellos forman parte de América, y es una unión que en última instancia traerá la destrucción de los marxistas y de los izquierdistas, porque la historia así lo demuestra. En un próximo video hablaremos más a profundidad sobre el caso de Irán, en el que ocurrió exactamente lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos y en los países de Europa hoy en día, que todos sabemos cómo terminó, con una teocracia radical y todo lo que eso implica, pero además traería como consecuencia la destrucción de nuestra cultura y nuestros valores occidentales, algo que no podemos permitir. Todos tenemos un llamado a hacer lo que podamos para prevenir estas cosas. Algunos lo harán directamente, cuerpo a cuerpo y con las armas, y otros lo haremos de esta manera, a través de la batalla ideológica. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, por favor, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de los episodios próximos que estaré subiendo. Gracias por prestarme tu atención, gracias por estar aquí. Chao.